Bueno, buenas noches, bienvenidos oficialmente. La reconciliación, pero para mí es mucho más profundo que ellos dos. Ahora van a ver por dónde voy. Todo comenzó un 24 de marzo del año 2004. Pasaron exactamente 20 años. Ese día, Néstor Kirchner bajó un cuadro. Bajó dos cuadros en realidad. Mirá. Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini. Saca primero el del expresidente de facto, Rafael Videla. Allí se lo lleva. Y el segundo cuadro, el del general Viñones. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Bueno, el problema es que no se trataba ni de Videla ni de Viñones. En ese momento no la vimos. Nadie la vio. Lo que hizo el kirchnerismo hace 20 años y hasta ahora fue cancelar a todas las Fuerzas Armadas de la Patria. ¿Qué es la cancelación? Es la prohibición de algo, de alguien, la prohibición absoluta, la prohibición total. El kirchnerismo desprestigió a propósito, intencionalmente, todo el papel institucional de la policía, de la gendarmería, de la prefectura y de los militares. Es decir, de cualquier noción de orden, porque el orden es de derecha. ¿Para qué lo hizo? Para imponer una nueva doctrina nacional. ¿Qué es esto? Primero, los montoneros eran chicos buenos, eran jóvenes idealistas. Segundo, el orden es de derecha, por lo tanto, viva el caos. Tercero, el respeto al uniforme es facho, es fascista. Entonces, sos policía, sos vigilante, sos militar, sos facho. Cualquier uniformado que exige el cumplimiento de la ley debe ser maltratado, humillado, escupido, y eso te lleva inexorablemente, inevitablemente, a relativizar la ley. Mirá. A la gente en los barrios la quieren excluida, la matan de hambre y después se enojan si esa gente va a resolver su alimentación. O sea, no me parece que sea la ¿Cómo? ¿Cómo va a resolver su alimentación? Que la vía para hacerlo sea esa, sino que si no es esa... ¿Cómo va a resolver su alimentación? ¿Va a matar o a robar para resolver su alimentación? Si un pibe roba, si un pibe anda con un arma, no es porque él... Si un pibe roba o lo que sea, no lo hace porque tiene ganas o porque le divierta el papel de rebelde sin causa. Lo hace porque hay un gobierno que no tiene políticas públicas en relación a que esa gente tenga las necesidades básicas cubiertas como para no tener que hacer eso. Bueno, acá tenés la consecuencia. 20 años de degradación cultural no son gratis, no pueden ser gratuitos. Durante 20 años nos llenaron la cabeza con que la policía es mala, los militares son malos, la ley es para los tontos, el orden es facho. Consecuencia, esto, la estúpida justificación y romantización de la delincuencia. De hecho, hace muy poquito, una diputada nacional dijo lo mismo, mirá. Porque no es lo mismo. Después te dicen, bueno, uno decide ser delincuente. Uno no se esfuerza lo suficiente. Bueno, todos no tenemos las mismas condiciones cuando tenés una cama calentita, un techo, cuando tenés la panza llena, cuando tu viejo tiene el laburo y tenés todo garantizado. No son las mismas condiciones, ¿eh? No son las mismas oportunidades. La señora es diputada nacional y está diciendo que se puede robar si sos pobre. Así que aprovechá. Hoy tenemos 21 millones de argentinos habilitados para robar y para matar, según esta señora. Por eso te digo, no es gratis haber destruido la cultura del orden, la cultura del respeto, el imperio de la ley. Hubo una decisión política y cultural de destruir el paradigma de la disciplina y el respeto, minando la confianza y el aprecio por la ley. Esto es así y eso termina mal, eso termina con la defensa de los chorros, de la delincuencia. Mirá, se lo digan al jubilado que recién lo hicieron pelota, ¿no? La cara de Plager, viste, es todo. Como diciendo, ¿dónde me metí? Nosotros le tenemos respeto al oficio del chorro. Vos te das cuenta, ¿no? Digo, insisto, no es gratis destrozar la cultura del esfuerzo, del mérito, del orden, del trabajo, del estudio. Vos pensás que hace algunas semanitas nomás, un senador kirchnerista, Lewandowski creo, ¿no? De apellido Lewandowski, defendió al asesino de Bruno en Rosario, mirá. Pero hay una cultura
de estos chiquitos, de estos jóvenes que la piensan a 20, 25 años y saben que su vida está a plazo fijo. Y no les interesa. Y no les interesa otra cosa. ¿Saben cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias y salió corriendo y se subió a un auto. No estamos hablando de grupos comandos que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida. A ver, yo la verdad me pidieron que no insulte. Voy a tratar... A mí me importa un carajo si el asesino tenía pantuflas, tenía ojotas, tenía zapatos, caminaba descalzo. Mil disculpas, yo sé que no tengo que... Lo único que me importa es que es un asesino, un criminal, una bestia que destrozó una familia. Pero esa frase sirve para entender cómo la ideología progre de Palermo Rúcula o de Rosario Rúcula le quemó la cabeza a mucha gente. Rosario 12, todo eso, ¿no? Gente inteligente terminó defendiendo asesinos y escupiendo policías. ¿Qué pasa en el mundo? No hay contemplación con la delincuencia, no la hay. Dame la placa de imputabilidad, por favor, diré. Mirá, Argentina, 16 años. Cuba, 16 años. Todo después es 14. 14 Bolivia, 14 Paraguay, 14 Venezuela. ¿Qué dice acá? Nico, ¿llegás a ver? ¿Qué dice? Venezuela. ¡Venezuela! ¡Oh! Venezuela no es un país de izquierda. Y entonces, Alemania 14, Austria 14, España 14, Italia 14, Holanda 14, Chile 14, Colombia 14. Y entonces, mirá 13, Nicaragua, Francia, Uruguay. ¡Qué país! De derecha a Uruguay, por poner 13 años. Ecuador 12, Costa Rica 12, México 12. Y entonces, muchachos, pero la cultura progre nos enseña que, ¿viste? Primero, si robó es porque es un excluido, que anda pobrecito, anda en medias el pibe, ¿no? Segundo, hacer un piquete es luchar por tus derechos. Castells es un revolucionario. Y tercero, el ocupa lo hace por falta de vivienda. Las pelotas, la gente pobre no roba. Siempre hay un pero que justifica el acto criminal en la Argentina, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a admirar a aquellos que dan todo por el cumplimiento de la ley? Hoy, 2 de abril. Mirá este video, dale. Disculpe, ¿una estación de servicio cerca por acá? Sí, tiene que seguir un kilómetro. La guerra policía, los empresarios, el periodismo, Estados Unidos, el fondo, el campo, la iglesia, la derecha. Todo eso es la derecha que debe ser atacada y debe ser demonizada. Yo estoy harto de esto. Me cansé, me pudrí. Entonces resulta indignante escuchar hoy la hipocresía de esta gente pidiendo respeto por Malvinas cuando nunca en su puta vida respetaron ni a los militares, ni a la policía, ni a nadie. Perdón, es así. Me vuelve loco. Los mismos que usaron las cruces de los soldados caídos como armas en un acto político. ¿O te olvidas de esto? Mirá. Están volando cosas. Una cruz, palos. Golpean la cruz. Ahí revolvieron otro palo. Banderas verdes, sindicato de camioneros. Hay incidentes frente al escenario de la CGT. Elementos cada vez más grandes, Ahí se están revoleando palos. Atención porque, miren, el propio sindicato de camioneros se había comprometido a mantener la tranquilidad, ¿no? ¿Se acordaban de esto? 2 facciones de camioneros, ¿te acordabas, Luis? Tirándose por la cabeza las cruces de los soldados caídos en combate en Malvinas. Esta imagen es terrible, ¿eh? Les chupa un huevo Malvinas. Perdón, estoy mal hablado hoy. Mil disculpas, pero me sale del alma. Mirá esto. Mirá esto. ¿Dónde les importa Malvinas a esta gente? Soltá esto, hermano. Soltá eso, por Dios, un poco de respeto. En el dolor de la gente. ¿Dónde está el respeto por la vida y por la muerte? ¿Dónde está el respeto por los caídos? Esta misma gente hoy pide respeto. Escuchaba decir, más respeto, Milei. Bueno, ¿qué dice hoy, 2 de abril, el gobierno? Hoy Milei dijo, que quiero hablarlo con Luis, llegó el momento de la reconciliación. A ver, dale. En los años donde se consolidó... Es bien interesante para discutir con el ministro de Defensa que acaba de llegar. Un 2 de abril, el presidente de la Nación llama a una reconciliación, yo te diría, con varias cosas. Con el ejército,
con la Marina, con la Fuerza Aérea, con el uniforme, dijo, con el orden, agrego yo, y con el respeto por el otro, y con las jerarquías, agrego yo, y con la bandera, agrego yo, y con la escarapela, agrego yo. Símbolos que el kirchnerismo describe como fachos. ¡Qué facho! ¡Qué de derecha! Esa reconciliación, para mí, se completa simbólicamente con este abrazo. Mirá, ponelo, dale. Bueno, ahí está, ese abrazo. La vicepresidenta Villarroel es la voz, es la cara de las Fuerzas Armadas dentro del gobierno. Conocen la historia, ¿no? Venían de ruidos, venían de peleas caprichosas, tontas, de lastimarse, rumores. ¿Se acuerdan la nota que hicimos? Jamoncito, de chimentos, de pavadas. El presidente entendió, no hay lugar para internas facciosas, para pavadas, no hay lugar para tonterías. Pero ojo, porque no es una reconciliación a nivel Milei-Villarroel, creo yo. Creo que el mensaje de fondo es la reconciliación pueblo-Fuerzas Armadas. O por lo menos debería ser un intento fallido de Menem en los 90. Menem lo intentó, Menem fracasó, equivocó el camino porque Menem indultó asesinos. Se confundió mal. Acá no se está hablando de indultos. Acá se está hablando de respetar a las fuerzas del orden de la democracia. De la democracia. Y por supuesto que el que no entiende nunca nada es Kicillof. Nunca, nada, mirá. Obviamente, estamos esperando que quien es hoy presidente de la Nación le diga al pueblo que no se puede homenajear ni tener como ídola a Margaret Thatcher, que de manera traicionera mandó a matar a soldados argentinos. Así que creo que la soberanía no es solo un discurso el 2 de abril, la soberanía no es solo portar los símbolos nacionales o cantar el himno, la soberanía hay que ejercerla y actualizarla todos los días. Pues, primero, ídola no existe, una burrada. Segundo, esta misma pavada repiten sin éxito desde la campaña. Yo te recuerdo que en el debate Massa dijo exactamente lo mismo. Mirá Massa, dale. Dijiste que Margaret Thatcher era tu ídola y que las Malvinas tenían el derecho a autodeterminación de los Kelpers. Le invito a la gente a que lo busque en Google, porque me parece que vino a desmentirse de lo que dijo durante toda la campaña. Por eso la gente te tiene miedo. ¿Y sabés una cosa? Tenés que decir claramente, ¿Thatcher es tu ídola? ¿Los Kelpers tienen derecho a la autodeterminación? ¿Sí o no? De vuelta, yo no contesto por sí o por no lo que vos plantees. Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue, así como lo fue Reagan, como lo fue Churchill y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro del Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema. Massa tosía, ¿viste? Massa tosía y tosía. Y luego se subieron a esta parte del debate para hacer un video con IA, con inteligencia artificial, diciendo que Milei admiraba a Thatcher. Mirá lo que estamos discutiendo, las pavadas, dale. El gran problema de la mentalidad binaria. A ver, nunca le vamos a perdonar como argentinos a Thatcher ese misil, obviamente. Nunca le vamos a perdonar los 649 caídos en combate. Pero es un poco infantil no comprender que al mismo tiempo Thatcher fue uno de los líderes más importantes del siglo XX, contribuyendo como pocos a la caída del muro de Berlín. Digo, muchachos, no seamos tan termos para analizar la vida en general. Thatcher, enemiga de la patria, Thatcher no le vamos a perdonar, Thatcher, líder político, porque si no, hay que ser un poquito más inteligentes en los análisis. Aparte, una pregunta, ¿no? ¿Cuándo el kirchnerismo cuidó la soberanía nacional? Hoy Nico te va a hablar de la base china. Digo, ¿acaso con el kirchnerismo no entró como nunca al país el narco mexicano? ¿Y el narco colombiano? ¿O mi sangre nunca estuvo acá? ¿Cuál soberanía nacional cuidaron? ¿O acaso con el kirchnerismo no dejamos entrar una base militar china instalada en la Patagonia? ¿Tenés la imagen de la nata, por favor?
Dale, mirá. Quedaron claros. Soberanía nacional, las pelotas, muchachos. Mil disculpas, pero dejaron meterse en Neuquén a los chinos para espiar. Y ahora me dicen que el gobierno, ahí Nico tiene información de último momento, quiere entrar ahí. No van a poder entrar. Ya te aviso, va, Nico me dice, no van a poder entrar. Es más, han puesto a Milani en el ejército. Dale, soberanía nacional. Mirá esto, dale. Y esto sucedía esta tarde en Casa de Gobierno, Salón Blanco de la sede gubernamental, acto encabezado por la presidenta Cristina Fernández. Allí acto de asunción del nuevo jefe del ejército, estamos hablando de César Milani. El acto en el Salón Blanco, la presidenta de la Nación acompañada del ministro de Defensa, también del jefe de gabinete. Recordemos que ayer fue votado el pliego de Milani en el Senado Nacional, le habíamos dado cuenta de esto. Y hoy, 24 horas después de la decisión adoptada por el Congreso, en el Salón Blanco, a las 19 horas, allí está la asunción de César Milani como jefe del ejército, acto encabezado, reiteramos, por la presidenta de la Nación. Muy bien, qué lindo ejército teníamos con César Milani, ¿eh? La verdad, qué bárbaro, no espiaban a nadie salvo ellos mismos, qué bárbaro, ¿no? Es más, le pidieron a Eve Bonafini, yo me acuerdo que blanquee esa oscura, esa tenebrosa imagen que tenía Milani. Y Eve fue, y Eve lo blanqueó. Mirá. La primera pregunta es, ¿crees que hay unas nuevas Fuerzas Armadas? Sí, creo definitivamente que hay una nueva Fuerza Armada, básicamente, y especialmente en los últimos 10 años. ¿Te das cuenta? Se la pasaron 20 años hablando calamidades de las Fuerzas Armadas para terminar con Milani. Por eso es absurdo que hoy aparezca Alberto Fernández, lo veía tuiteando, haciendo politiquería barata con las Malvinas, diciendo, ¿tenés el tuit? La reciente visita del canciller británico a las Islas Malvinas constituyó una ofensa directa a nuestra soberanía. Tamaña ofensa no puede ser ignorada. Alberto, vos tenías a un intendente kirchnerista de Ensenada, creo que era Mario Seco, que dijo, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, emulando al asesino de Galtieri. Mirá. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solamente decirles gracias por estar todos acá. Me llena de orgullo este día. En los 220 años que vive Ensenada, estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados, compañeros, para darle batalla en las elecciones. Qué feo, ¿no? ¿Te acordabas de esto? Y ahí, estimado Alberto, no dijiste, te callaste la boca, no dijiste nada. Te quedaste mudo. Y ahora se vienen a hacer los cancheros con las Malvinas. En serio, yo no me olvido, presidente Fernández, que usted usó las Malvinas como excusa para no traer la Pfizer. En la pandemia, mire. Grandes hombres, a los que todos les agradezco de corazón. Y un aplauso para ustedes. Malvinas no la vamos a cambiar ni por vacunas, ni por deudas. Vamos a pelear hasta que Malvinas vuelvan a ser argentinas. Dios mío, claro, el kirchnerismo decía que Pfizer quería quedarse con las Malvinas. ¿Se acuerdan de esa pavada atómica con las cataratas, con la Patagonia, con el obelisco? Escuchá lo que decía la diputada Cecilia Moró, dale. Lo que sí digo es que América Latina, en los países donde hay acuerdo con Pfizer, lo que trascendió, incluso en los medios internacionales, más allá de los locales, que si querés pueden tener alguna subjetividad siempre, lo cierto es que tuvieron grandes problemas para cerrar los contratos con Pfizer, que incluso tuvieron que entregar sus recursos naturales en muchos casos. ¿Cómo nosotros no vamos a armar una ley que proteja nuestros ríos, nuestras cataratas? O sea, hay un límite a todo. Digamos, obviamente que nosotros queremos traer vacunas. Ahora, los países que acordaron con Pfizer, desde Bolivia a México, ¿tuvieron que conceder sus recursos naturales? Muchos dicen que sí, que por ejemplo Perú tuvo que, no conozco los contratos, te reitero, pero se dice que Perú tuvo que ceder recursos naturales, que Brasil también, que fueron contratos muy complicados, pero no conozco esa información, no tengo el contrato, pero digamos, según información periodística sí, tuvieron que hacerlo. Con el verso de la soberanía nos dejaron sin vacunas y se murieron 130.000 argentinos.
Usaron las Malvinas como excusa para no negociar con Pfizer. Por eso decimos que una cosa es el relato y otra cosa es la realidad. Ellos usaron el relato de la patria y de la soberanía para hacer negocios con China y con Rusia. Y eso es imperdonable, porque murió gente que no tenía que morir. ¿Sí? Entonces basta de dejarnos psicopatear por esta gente. Secuestraron durante 20 años los derechos humanos. Secuestraron durante 20 años la bandera de las Malvinas. Han secuestrado durante 20 años un falso discurso nacionalista que terminó siendo chauvinista. Totalmente chauvinista. Bueno, les tengo noticias. Yo creo que la sociedad argentina está más avivada que nunca. Y eso es muy bueno. Se dio cuenta de todo lo que hicieron. Por eso la batalla cultural no la gana Milei. No la gana Petri, no la gana Villarruel. La batalla cultural la está ganando, ¿sabés quién? La gente, la Argentina. Opiniones libres, hechos sagrados, ya el ministro de Defensa. Vamos, dale. Hoy conmemoramos el 42 aniversario de la recuperación de las Islas Malvinas. Es un día muy importante para todos los argentinos, pero principalmente para los que tenemos un veterano de guerra en nuestras familias. Quiero agradecerle al presidente Milei por haberme dado la oportunidad de ser la vicepresidente de todos los argentinos y además ser la orgullosa hija de un veterano de la Guerra de Malvinas. Cada 2 de abril es un día muy emocionante, porque recordamos a los que no están y murieron en las islas, a los que volvieron y lamentablemente fallecieron en estos 42 años, entre ellos mi papá. Y recordamos principalmente y rendimos homenaje a los que están vivos y que son el testimonio claro y concreto del heroísmo y el coraje de las Fuerzas Armadas y de los soldados argentinos. Quiero enviar un abrazo a cada uno de nuestros veteranos de Malvinas, a sus familias, decirles que Malvinas siempre está en nuestro corazón y que cada día es un 2 de abril. Sí, estábamos charlando acá con Ceci, la primera vez que se la ve emocionada, ¿no? A esta dama de hierro, entre comillas. Buenas noches, bienvenidos. Hola Ceci, hola Nico. Hola. Hola ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas ¿Cómo noches, anda? Denis. Muy bien. ¿Hay un llamado a la reconciliación con la Fuerza Armada, como dijo Milei? Es absolutamente necesario, Johnny. El presidente hoy lo que hizo es salir a cubrir una deuda histórica que tiene la democracia argentina con las Fuerzas Armadas. Sí. Durante muchísimo tiempo fueron, por el kirchnerismo, fueron demonizadas, fueron humilladas las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas de este país son constitutivas del país. Vos pensás que el primer gobierno patrio es el 25 de mayo y el ejército argentino se creó un 29 de mayo. Claro. Si se garantizó la independencia de la República Argentina el 9 de julio de 1816 fue porque hubo un general, don José de San Martín, que fue a Chile, que cruzó a Chile en 21 días e independizó Chile. Y después fue a Perú a garantizar la independencia del Perú, porque él sabía que no había independencia posible si en definitiva no se independizaban Chile y Perú. Está bien, pero Tito Leo. Y hoy Milei reivindicó a Roca. No tendríamos Patagonia. El presidente de la Nación reivindicó a Roca. No tendríamos los argentinos. Hoy la Patagonia argentina se la debemos a Julio Argentino Roca, ese tucumano que defendió la soberanía argentina. Entonces me parece que es absolutamente necesario lo que hizo el presidente, porque fue saldar una deuda de Fuerzas Armadas, de la democracia, Fuerzas Armadas, de la Constitución y Fuerzas Armadas que el kirchnerismo necesariamente las quería llevar siempre a los 70, pero una parte de los 70. ¿Por qué digo una parte de los 70? Porque no se acordaba de los valientes soldados que defendieron el regimiento de Azul en plena democracia, en pleno gobierno de Juan Domingo Perón. Tampoco se acordaban de Larraburre, que lo secuestraron 369 días y lo torturaron para que les diera la fórmula a los terroristas para fabricar bombas. Y no se dio y lo mataron. Hoy decía Kicillof, no se puede homenajear y tener como ídola a Margaret Thatcher. ¿Qué le contestás a eso? Es lo que vos decías en tu editorial. Si uno no reconoce que Reagan y Thatcher en su momento fueron quienes lograron que la cortina de hierro, que el muro cayera, hay que ser necio. Digo. ¿Eso te convierte en tacherista? No, por supuesto que no. Y no tiene nada que ver con la guerra de Malvinas. Claro. Los kirchneristas, vos fijate, en este relato y esta narrativa que construían constantemente, se acordaban un día de las Fuerzas Armadas, el 2 de abril.
y después las humillaban y las destrataban 364 días Igual restantes. entre ustedes se tienen que poner de acuerdo con el tema, por ejemplo, narcotráfico, porque yo creo que vos, Patricia, no sé, Milei, tienen una idea de que vayan a Rosario, ya están de hecho, y la vicepresidenta tiene otra. Nosotros ya estamos, vos lo dijiste bien, comité de crisis, se permite la actuación de las Fuerzas Armadas. Sí. Ahora, hay una hipótesis en donde la mayoría de las Fuerzas Armadas, Alemania, Francia, Israel, Estados Unidos, permiten que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior, y es terrorismo. Terrorismo. A partir del 11-9 cambió la visión respecto de las operaciones que pueden realizar Cuando las Fuerzas los narcos Armadas. plantan el terror, Exactamente, ahí pueden actuar. ahí sí, ahí podés actuar. Lo hagan los narcos o lo haga otro El que tipo sea, de que organización. sea. Sí. Ahí sí podés actuar. Vos fijate que con la legislación argentina, el ejército israelí no podría haber salido a defenderse de los ataques terroristas jamás. Sí, claro. El 7 de octubre. Entonces, claramente el mundo cambió y hoy, incluso en la República Argentina, a pesar de los que dicen las Fuerzas Armadas no tienen que realizar operaciones de seguridad interior, no hay ningún obstáculo constitucional. Mirá lo que y la dice... propia ley de seguridad interior, y esto es importante que... Ley de seguridad interior sancionada en el año 1991, ya establecía 2 hipótesis de actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Nosotros lo que queremos agregar es una tercera, que permita que las Fuerzas Armadas, que son muchísimas, que están capacitadas, que están tecnificadas, que lógicamente hay que recapacitarlas para cumplir operaciones. Están capacitadas para La ley operar que en vamos a enviar al territorio. Congreso prevé expresamente que las Fuerzas Armadas, cuando intervengan en hipótesis terroristas, tienen que capacitarse a tal efecto y tienen que contar con el equipamiento. Pero además, recordemos algo, nosotros enviamos Fuerzas Armadas en misiones de paz. En todas las misiones de paz que enviamos Fuerzas Armadas, se capacitan en operaciones de seguridad interior. Digo, ya las Fuerzas Armadas cuentan con Bancame que tengo un aptitudes y urgente de capacidades. Nico Viniaski. Tíralo, por favor, el urgente, porque tiene que ver con la base militar china. Dale, vamos. Nico, son 21:37. Te pregunto si el gobierno podría pedir una inspección a la base militar china Neuquén. Es la intención del gobierno, lo que podría generar un nuevo roce diplomático con la República Popular de China. ¿Por qué? Porque el embajador de los Estados Unidos dijo el fin de semana que le resultaba llamativo que el ejército de China esté realizando ejercicios en Argentina. ¿Quién? El embajador, el ejército de China. Max Stanley, el embajador de Estados Unidos. Dijo que les resultaba llamativo que el ejército de China esté realizando actividades en la Argentina. Y hoy llegó la jefa de el Comando Sur, Laura Richardson, la jefa de todo el, digamos, la cuestión militar de los Estados Unidos para la región, y tienen a China en la mira. Y China está en la Argentina, está desde el 2012 en una base que efectivamente depende del ejército chino. Lo que estaba mostrando Jorge Lanata ahí. En el video, sí. Lanata no pudo entrar como... Nadie puede entrar. Yo creo que no. Y Ni Lanata, ni nadie. Le va a resultar difícil, según mi información, al gobierno argentino entrar porque ese territorio, 200 hectáreas, que se suman a 50 kilómetros, 200, elegidas por China. Elegidas por ¿Y China. qué hay ahí? Una base que se llama así. Que tenemos acá el contrato. ¿Tenés el contrato ahí? Sí, aquí está. ¿En serio me decís? Es del 2012. El acuerdo de cooperación. Sí, el acuerdo de cooperación entre el programa chino de exploración de la Luna. Ahí vos decís, hay un telescopio. Claro, sí, están mirando la Luna los chinos. Y ahí está el organismo de China que está a cargo de esto, que es el Control General de Seguimiento y Lanzamiento de Satélites de China. Ya cambia. Y el nombre de lo que se va a instalar en la Argentina y se instaló es una base de un comando de adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio lejano en la provincia de Neuquén. Suena Argentina. a espionaje. Instalación desde seguimiento terrestre. Mirá, y adquisición confidencialidad. de datos, y ahí sí, incluida una antena. Lo que hay ahí es una cuestión que tiene que ver con los satélites de China. ¿Por qué digo que le va a ser muy difícil al gobierno argentino entrar en la base? Primero, hay un artículo, ahí está, 200 hectáreas son. Las eligió China. Perfecto. Sí, las eligió China. Además hay 100 kilómetros a la redonda donde no se pueden instalar ni prender aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque le dimos frecuencias del espacio radioeléctrico. Muy bien. Y ahí que dice, exploración de la Tierra por satélite.
Pero para que le pregunto al ministro Petri, se dieron 200 hectáreas, 50 años libres impuestos, hay cláusulas secretas, tenés chinos trabajando en la Patagonia, se corta todo el sistema de comunicaciones cuando llegás a la zona. Estados Unidos está diciendo hagan algo, ¿ustedes quieren entrar ahí? ¿Van a entrar? Por supuesto, y vamos a garantizar que las actividades que se cumplan ahí sean las que son establecidas en el convenio. ¿Van a hacer una actividades inspección? científicas espaciales. Y hay posibilidades de acceder y de inspeccionar. Estamos analizando el convenio que se firmó en el 2012, que tuvo una adenda en el 2014, posteriormente en el 2016, y la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales puede inspeccionar para dar garantías de que en definitiva se estén realizando actividades científicas que de ninguna manera pueden ser actividades militares. ¿Y lo van a hacer? Sí, lo vamos a hacer. Claro. ¿Lo van a hacer? Pero por supuesto, ¿estás confirmando que el gobierno va a intentar entrar a la base china? La decisión es garantizar que se cumpla con el convenio. Ni más ni menos que eso. Eso ya es una conversación con el gobierno chino para ponerlo en No, marcha. bueno, a ver, lo que hay es una decisión de controlar como lo establece el convenio, básicamente. El convenio es cierto que hubo 2 adendas. Es la decisión de un gobierno de controlar. Y del 2016 que hablan de la cuestión de la exploración espacial. Pero el contrato original habla del comando para adquirir datos terrestres vía satélite. Y después hay varios artículos que son totalmente llamativos. Vos hablabas de la soberanía. La Argentina dice que en el contrato afirma que no se va a responsabilizar por nada que haga un organismo que es del ejército chino, el organismo de control general de seguimiento de satélites, por nada de lo que haga ese organismo en la Argentina. ¿Por qué? Claro. Y contalo del Canal Verde. Claro, después tiene Canal Verde de aduana, todo para entrar, por la cuestión tecnológica por la aduana. Toda la tecnología que entra ahí está el no comodato tiene por que ser 50 revisada. años. Claro, por eso el embajador de Estados Unidos en Argentina, Stanley, dijo: Argentina permite que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén. Tengo entendido que se trata de soldados del ejército chino que operan telescopio espacial. No sé lo que hacen. Creo que los argentinos tampoco lo saben. Es muy grave, ¿no? Nosotros no tenemos conocimiento de que exista personal de las Fuerzas Armadas chinas. Sí, que hay personal científico. Eso sí está claro y está constatado. Pero también es claro que la Argentina puede y debe inspeccionar y controlar que ese convenio y ese contrato cumpla con los fines científicos espaciales para los cuales fue celebrado. Hay algunas otras cosas que tiene. El contrato lo firmó Cristina Fernández de Kirchner. Sí, claro, está claro. 2012, ¿no? Después Mauricio Macri quiso modificarlo con estas 2 adendas. Lo que pasa que lo firmado. Se decía que la CONAE, la Comisión Nacional que tiene que ver con de Energía Atómica, del espacio, puede usar 10% del tiempo científico, del trabajo científico que se está haciendo ahí. Es verdad. Tienen que pedir permiso con 3 meses de anticipación. O sea, de acá a 90 días voy a entrar. Hay que creer en la buena intención de China. Y después, lo que dice también el primer convenio, que yo creo que es el que realmente va a valer, es que si hay un diferendo, primero que todo lo que se hace es confidencial. Me hace acordar el memorándum con Irán, ¿no? Es muy parecido. Siempre la razón la va a tener el otro. No está el atentado de por medio. No, claro. Ahora, si hay un diferendo, se define primero con las autoridades de la CONAE y de la base china. Si no se ponen de acuerdo, tienen que elegir a un representante de China, uno de Argentina y a otro que decidan los dos ponerse de acuerdo, y hay un tercero. Si la cuestión la plantea la Argentina, todo se define con estas 3 personas en Beijing y en inglés. Y si lo plantea China, se define acá en la Argentina. Te quiero mostrar algo, Luis. Hoy cambió de nombre el Salón de los Pueblos Originarios. Vos estabas ahí. Ahora le pusieron Salón Héroes de Malvinas. Ahí estaba Salvador Adorni, mirá. La Casa Rosada es patrimonio de todos los argentinos. Es un emblema de nuestra nación y como tal tiene que reivindicar a nuestros héroes de la patria. Por eso es el lugar en el que desde hace algunas semanas volvieron a tener espacio nuestros próceres, los que definieron la extensión territorial de nuestra patria, como José de San Martín y Julio Argentina Roca, y los que definieron la identidad nacional de las ideas fundadoras, como Manuel Belgrano y Juan Bautista Alberdi. En línea con esta reestructuración que lidera la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ex Salón de los Pueblos Originarios, que es donde estamos precisamente ahora, pasa a llamarse Salón Héroes de Malvinas. ¿Esto es la batalla cultural, como le dice Milei? ¿Es parte de la batalla cultural? Esto es parte de la reconciliación, esto es parte de la reivindicación. Esto es parte de la reivindicación a las Fuerzas Armadas y a su gesta.
Y lo que emocionó hoy es que estaba la familia del veterano Ricardo Atkins, que fue asesinado brutalmente este fin de semana. Un héroe de Malvinas. Y ese reconocimiento y esa reconciliación que el gobierno viene planteando desde el 10 de diciembre también pasa por lo gestual, también pasa por estos hechos, por reconocer a nuestros héroes, por ponerlos en valor, por darles el lugar que se merecen. Y darles el lugar que se merecen, entre otras cosas, pasa por estar en la Casa Rosada, y eso es lo que hicimos hoy. Vi la foto, poneme la foto con Karina Milei, la secretaria general de la presidencia. Esto es en el CAM. ¿Tanto poder tiene Karina Milei? Como se dice. Es la secretaria general. Sí, hubo secretario general de presidencia, tipo Parrilli, que eran pajes. Pero lo tiene, el secretario general de la presidencia tiene un rol clave. Y la mano derecha del presidente. Claro, por supuesto. Y es la hermana en este caso, Pero ¿no? por supuesto, y es la que coordina, y es la que organiza la agenda, y es la que planifica. Digo, y claro que tiene... Yo te digo porque sé que en el entorno de Karina Milei y de Javier Milei hay preocupación, por ejemplo, con la seguridad presidencial. Viste que la semana pasada, el jueves, hubo un atentado, o hubo casi un homicidio, casi lo matan al ex custodio de Karina Milei. Seguramente vi. Poneme la foto, mirá. Este chico, Rino, le pegaron un tiro en la cabeza. Ahí tenés la foto de cómo la bala le entró y le salió de la nuca. Y ahí tenés cómo lo operaron, lo cosieron. Digo, no es un tema de color ¿no? No, por la supuesto seguridad que no. del presidente de la nación. Por supuesto que no. Bueno, y eso se divide en dos partes. Sí. Casa Rosada y Quinta de Olivos, la seguridad la define el Yo sé que no Casa depende Militar, de básicamente. defensa, sé que no depende de tu área. Sí. Esa parte sí. ¿Ah, Todo sí? lo que tiene que ver con los traslados, no. Okay. Ya tiene que ver con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Okay, pero todo lo que tiene que ver con la Casa Rosada específicamente o la Quinta de Olivos, sí, efectivamente depende de Casa Militar. ¿Te preocupa esto, la seguridad Por supuesto, de Milei? hay que garantizarle la seguridad. Le pegaron un tiro al ex custodio de Karina Milei. Hay que garantizar la seguridad. ¿Hubo cambios en la seguridad de los traslados en la que está a cargo de ustedes? No tengo noticias de que haya habido modificaciones, pero se trabaja para que el presidente de la Nación tenga la máxima seguridad posible. Te digo porque, a ver, ¿cómo empezó esto? El 10 de diciembre asume Milei y le tiraron un botellazo en la cabeza, que creo que poneme la imagen, le pegó a otro custodio, mirá. Así arrancó la presidencia de Milei, mirá. Enfrente de una botella, dice. Karina dice, ¿una botella? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué voló? ¿Qué voló? ¿Qué voló? Bueno, Karina se preocupa y se ocupa mucho por la seguridad Una botella. del presidente. Una botella, así dice. como lo hace la propia ministra de Seguridad, claro está. Ok, seguro. pero digo, hay hechos que se van repitiendo. Otro más, del custodio. ¿Están sobre eso? Sí, sin duda, sin duda. Estamos trabajando... A ver, se trabaja permanentemente en la seguridad de un mandatario presidencial, porque es dinámico y porque los escenarios van cambiando y porque no es lo mismo la seguridad que le tenés que proporcionar en un espacio cerrado o un espacio abierto o cuando va en tránsito y traslado. Esto está claro. Entonces, el trabajo respecto del otorgamiento de la seguridad, si bien no es algo que me compete en lo que tiene que ver con los traslados, es dinámico, es cambiante y se tiene que definir conforme a los lugares y a los objetivos a los cuales se dirige el presidente de la Nación. Te pregunta Ceci y te adelanto la tapa de los diarios de mañana, que es la toma de todos los ministerios. Mañana te vas a levantar. ¿A qué hora te levantás? ¿6 de la mañana? ¿7? 6:30. 6:30. Bueno, y no sé si no vas a tener el Ministerio de Defensa tomado. No, no lo van a tomar, te lo garantizo. Bueno, pero ¿estás seguro? Te lo garantizo. Mirá el tuit de Aguiar, el jefe de Bueno, serán denunciados los que lo intenten, pero no lo van a tomar. Bueno, me gusta la determinación con la cual la decís. Dice... Todos los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente. Que lo vayan sabiendo. Digo, que van a tener que enfrentar procesos penales y que los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias esos procesos penales. Dire, ¿me sacás el gráfico? El Estado de Derecho no puede permitir que se viole flagrantemente la ley. Se ve donde dice, por la mañana los trabajadores con nuestros ingresos masivos y simultáneos estaremos ejerciendo nuestros derechos de huelga, manifestación y reunión. Si hay violencia y represión, la única responsable será la Casa Rosada. Se ve clarito. ¿Qué le contestás? La justicia lo va a definir y los que intenten tomar van a tener que enfrentar las consecuencias penales de esos hechos. Que se hagan responsables. En la Argentina llegó el momento en que los que cometen delitos se tienen que hacer responsables. Los que cortan una calle se tienen que hacer responsables penalmente. No puede ser liviana y gratuitamente que lo hagan, afectando a millones de personas que tienen que ir a trabajar, estudiar, que tienen que ir a hospitales y no lo puedan hacer porque 5, 10, 20 tipos cortan una calle. Entonces,
el imperio de la ley es para todos, porque hace al principio de igualdad. Es parecido a lo que dice Spert. Spert puso hoy, en vez de desestabilizar, búsquense un trabajo digno, caraduras, parásitos de la gente de laburo. Tomar oficinas públicas es delito, ojalá terminen presos. Así es, es delito y van a ir a la justicia los que intenten hacerlos. Aún en grado de tentativa, aunque no lo logren, los vamos a denunciar, porque ya con el delito tentado se puede hacer una denuncia. En la práctica, sobre eso primero, en la práctica hay medidas de seguridad especiales tomadas mañana, por ejemplo, en su ministerio. Se han tomado para que... A ver, la única medida que se ha tomado básicamente es que no puedan ingresar aquellas personas que fueron desvinculadas. ¿Hay un vallado especial? No, básicamente que no tienen huella y estas personas no se les reconoce y básicamente no van a poder ingresar. Okay, bueno, lo último, paro nacional. Habló Pablo Moyano, líder de camioneros, y dijo que se viene un nuevo paro nacional contra ustedes. Mira. ¿Vos estás a favor de un nuevo paro nacional? ¿Un paro nacional o una gran marcha federal como lo están planteando algunos compañeros? Algo tenemos que hacer, o movilizar el día que se trate nuevamente la ley ómnibus o la porquería esta del DGU en el Congreso para rechazarlo en la calle, ¿no? Pero alguna medida se tiene que tomar. Hay compañeros que estamos a favor de un paro nacional, hay compañeros que están a favor de estar en la calle. Bueno, todo sirve para oponernos a esta política económica regresiva que vuelve a quitar y depresiva. No, quiere paro nacional Moyano, el segundo contra ustedes. Se acordó de esa palabrita del 10 de diciembre porque se mantuvieron en silencio durante 4 años con Alberto Fernández. Parecía que en la Argentina no pasaba nada, la estaban devastando. Sí. Y se quedaron callados. Vergüenza, deberían pedir disculpas. ¿Edad de imputabilidad? Tiene que bajar. Vos imagínate, no sé si vos lo decías en el editorial. Sí, pero poneme la plaquita esa del editorial. Uruguay 13, Brasil 12, Chile 14, la mayoría de los países de la región y del mundo tienen 14. Sí, la República hay países Argentina con 12, ¿no? comparte, claro, Brasil. Y la República Argentina comparte con Cuba. Algo te dice, ¿no? Cuba y Argentina. Algo 16, te dice, ¿no? Que... Mirá, Bolivia 14, Paraguay 14, Venezuela 14. No, y ahí no tenés Uruguay que tiene 13. No, pará. Exactamente. No nos centra, Luis, mirá. 13, ahí está Uruguay, 13. Francia 13 también. 13, Nicaragua 13 y hay con 12. La edad de imputabilidad tiene que ver con la edad de comprensión de la criminalidad de un hecho. Y la tenemos que bajar. Tenemos una ley del 14 la edad para usted. Puede ser 14 o puede ser 13. Es una discusión que se tiene que dar en el Congreso de la Nación. Pues delito adulto, estamos obligados a darla. Hoy tenemos un sistema tutelar que le da al juez amplias facultades para eximir de pena incluso. A una persona imputable de 16 a 18 años le puede eximir la pena si así lo considera. Hay que terminar con ese sistema. Hay que cambiarlo. Hay que establecer penas específicas, un procedimiento, pero hay que discutir una edad de imputabilidad. ¿Por qué? Porque no es como dicen los progres, los zafanorianos, que impacten la seguridad. Impacten la justicia. Porque ¿cómo miramos a una víctima y le decimos, mira, la ley te cerró la ventana, te cerró la puerta y no podés reclamar justicia porque definió que esta persona era inimputable y todos sabemos que comprendió el delito aberrante que estaba cometiendo? Me tengo que ir, Luis. Gracias por haber venido un 2 de abril, el ministro de Defensa. La verdad que es muy interesante. Bueno, y mi reconocimiento a todos los héroes, a todos los que combatieron en Malvinas, a los que dejaron su sangre allá, a los que volvieron, a los que se quedaron. El reconocimiento de un presidente, de un gobierno y de todo un país para con todos ellos. Gracias, ministro. Gracias. 2 minutos, dale, rápidamente. ¿Cómo ayudar a que tu perro descubra su máximo potencial con Dog Selection Criadores? Sin soja ni colorantes, con 24% de proteínas. Además, criadores hipoalergénico. Seguilo en las redes Dog Selection Oficial. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueñas. Ceci, me voy al pase. Muchísimas gracias, como todas las noches. Hasta mañana. ¿Cómo le va, Nico? ¿Qué dice? Buenas noches, Santi, querido. ¿Cómo andan? Hola, Johnny. ¿Cómo vamos? Qué ¿Bien bomba tiró Winiaski, terrible, terrible. No, al ministro de Defensa, que dijo que el gobierno va a querer entrar a la base china. Acordate que ya es tapa los portales ahora y va a ser tapa de todos los diarios mañana. El ministro confirmando que quieren entrar, no sé si van a poder a la base china, ¿no? Va a ser difícil, va a ser difícil. Nico llegó de tu estudio diciendo esto, va a ser difícil, es una bomba. Me parece que es una noticia de alto impacto, Johnny. Por las cláusulas que leyó Winiaski al aire, me parece cuasi imposible.
Y además te tenés que meter en un conflicto diplomático, ¿no? Porque del otro lado está China, no es que está un país chiquito, Sí. está una potencia mundial, potencia militar, pero bueno, tal vez lo quiera hacer el gobierno. Bueno, Estados Unidos se lo va a pedir seguramente, ¿no? Ya se lo pidió. Bueno, ya se lo pidió Sí, a su modo, ¿no? ya Con se el lo pidió. embajador. Con el embajador Stanley, diciendo- por algo lo dijo, ¿no? Exactamente, sí. Hoy vino con muchas ganas de hacer lío, diría el Papa Me Francisco, encanta, Nicolás es Buñuel. la mejor versión de Nicolás. Hizo lío el fin de semana, pero hoy por primera vez, Johnny, vamos a meternos con vos y con Nico adentro de lo que era una oficina fantasma, un edificio fantasma. ¿Qué es, Nico, esto? 8 pisos que alquiló el Ministerio de Desarrollo Social en la era acá, en Avenida Roque Cespeña 1149, para que funcionen ahí oficinas de Emilio Pérsico. Ok, funcionaban, ya no tomás No. Pérsico, ¿no? No funcionaron. Ahí está. Lo que estamos viendo son el inicio de las remodelaciones. No entiendo, ¿nunca funcionó? No llegó Nunca a funcionar funcionó. porque le faltaban Ah. las remodelaciones que costaron $2.700.000. Pero pará. Sí, sí. Voy a decir que nosotros los argentinos pagamos $2.700.000 por esto. Para remodelar estos 8 pisos del edificio de la Avenida Roque Cespeña Mirá 1149. qué lindo, ¿eh? Se empezó a remodelar. Lo que hizo el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo es rescindir el alquiler en principio y además van a rescindir el contrato por la remodelación, la puesta en valor. Me O sea, gusta pagamos al Pepe total. Exactamente. Casi No 3 se palos usó. verdes. Claro, contemos cómo fue la historia, Nico. Vos la investigaste bastante. Estamos hablando de un edificio con 30 cocheras. Sí, 8 pisos y 30 cocheras. 30 sí, claro. cocheras que fueron contratadas por el gobierno de Alberto Fernández, por el Ministerio de Desarrollo Social. Pedido de Pérsico. A pedido de Pérsico, que era el secretario de Economía Social. Para instalarse allí a trabajar. Esto lo hicieron en el 2022. Una de dos, o pensaron que se quedaban. O que el contrato iba a continuar, que eso es la ¿Dónde es? ¿Me repetís la dirección de esto, Nico? Avenida Roque Cespeña 1149. ¿Y eso que es en el A centro? paso del obelisco. A paso Sí. del obelisco, en el centro-centro. Sí. Joya Lindo nunca edificio. taxi. Joya nunca taxi. Sí, no sé cómo se... Contrafrente y frente. Porque Esto tiene era azul. para que lo use Emilio Pérsico, Sí, el jefe del movimiento Evita. Y la oficina de abordaje integral del ex Ministerio de Desarrollo Social La de los planes, la oficina de los planes. se empezó a refaccionar. En agosto se contrató una empresa, Secavit, y se le adelantó el 60% de $2.700.000. Ok. Y ahora Desarrollo de Capital Humano va a rescindir el alquiler, ya lo rescindió, y va a rescindir el contrato para la puesta en valor de estas oficinas que Pérsico no llegó a usar, ¿no? Y se estaban Es remodelando escandaloso. muy lindas. Te digo, merece una denuncia penal, porque digo... Entiendo que la van a... que va a haber una denuncia. Sí, va a haber una denuncia. Porque ellos usan la plata, viste, como si fuera de ellos, y no es la verdad, como si fuera de que lloviera. Acá, Johnny, me llama la atención la cantidad de plata, el lugar, que es monstruoso, es grandísimo. No, es divino el edificio. 30 cocheras, pusieron un montón de plata, como dice Sí. Nico. No se usaron nunca. Nadie dio una explicación, porque esto lo investigó Nico a partir de La nota en Clarín, ¿no? una auditoría que se hizo. Ahora, Sí. evidentemente, acá Bueno. hubo malversación, Nico. No, bueno, Investigando. eso lo va a determinar la justicia. De la versión de la ex ministra Tolosa Paz es que ella al principio no tenía el dinero, ya había sido alquilado por el anterior ministro. Mirá vos. En agosto recién se pudo adjudicar la refacción de la obra porque hacía falta adjudicarla y que el alquiler se iba a extender y Pero, perdón. el actual Estado iba a seguir Una pregunta para ocupando- Tolosa Paz. Pregunta para Tolosa. Ponele que el anterior ministro lo había alquilado. Vos llegás y decís, esto es al Pepe, no sirve para nada, lo cancelo. ¿Por qué no hizo eso bueno, la señora Tolosa Paz? La versión es que esto iba a seguir siendo del Estado, sea quien sea el que ganará las elecciones, y que dicen cerca de Tolosa Paz, quien terminó haciendo que todo este gasto no sirva para nada es la actual administración. Le echan la culpa a Petovelo. Claro, porque iba a seguir el siendo misterio, alquilado como decía vos, Johnny, Pérsico es el jefe del movimiento Evita, el movimiento piquetero kirchnerista más grande que tiene el oficialismo, que tenía en ese momento el 500.000 oficialismo. personas, Santi. 500.000 personas que movilizaban a favor, por supuesto, Alberto, antes de Cristina y antes de Néstor. ¿Por qué Pérsico nunca estuvo allí trabajando, Nico? Bueno, el Durlock ese costó un montón de plata. Claro, el Durlock, todo el vidrio. La empresa Secavit no estoy... A ver, fue en una licitación pública,
la segunda empresa que... La empresa es un negocio. Claro, ¿Qué sí, sé yo? bueno, pero hizo muchos negocios esta empresa. Ah, bueno, hablemos de la empresa. No estoy diciendo que este alquiler haya sido ¿De quién es la irregular. empresa? ¿Quién es el dueño de la empresa? Es una empresa de Ramos Mejía, Licheper, se llama o el director, pero hizo negocios con el ANSES. Mirá. No construyendo, es una constructora, sino instalando paneles sanitarios. ¿Viste los paneles que en la pandemia se ponían entre los empleados públicos y la gente que se iba que iba a hacer alguna consulta a los organismos públicos? Bueno, ganó varios contratos con el ANSES, con muchísimos organismos. Es una empresa recurrentemente contratada por el Estado. Sí, insisto, esta licitación, la segunda, la que ofertó, tenía otro precio y además tenía alguna irregularidad, pero era un antecedente de Secavit. Igual, Nico, la respuesta todavía no está. ¿Por qué no se incorporaron allí a trabajar, además del gasto? Estaba refaccionando. ¿No? ¿Cuánto tiempo tuvieron refaccionando? No, siguen. ¿Siguen refaccionando? Pero ¿de dónde sale la plata? ¿Dónde va a salir? Pero tenía que quedar lindo. Porque las oficinas de Pérsico parece que estaban muy atiborradas A de ver, gente y no ¿cómo podía era la laburar oficina de Pérsico que había? Poco lugar, era fea, no le gustaba. Según lo que él elevó a las autoridades, sí necesitaba este piso. Pero vos sabés que para esto se necesitan un montón de firmas, Nico. Necesitas que no solo el respaldo y la decisión política de hacerlo, sino... Bueno, ¿quién sí, firmó pero todo? estaba todo compartimentado también, ¿no? Y ahí había gente que tal vez decidía por quien finalmente después rubricaba. Eso es muy interesante. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estaba todo partido en pedacitos. Claro. Estaba balcanizado en términos de Santoro. Así que vas a decir en porcentaje, ¿no? Sí, en pedacitos. también, en porcentaje claro. también. Una parte la tenía la Cámpora, con la señora Laura Valeria Alonso, otra parte la tenía el Movimiento Evita, con el señor Pérsico, otra parte la tenía Barrios de Pie o Libres del Sur, con el señor Menéndez, y así se iban quedando con las cositas. Sí, bueno, no lo van a usar estos 8 pisos y 30 cocheras. La verdad que el edificio de Desarrollo Social y de Salud, que se eleva, simbólico sobre la 9 de julio, parece bastante grande. No entraban. Enorme. Es enorme, Socotró bueno. con la 9 de julio gigante que está acá cerca y no les alcanzaba con eso. Sí, lo investigará la perfecto. justicia. En el mejor de los casos fue una concatenación de desastres que terminaron en un montón de plata. Sí, en el peor de los casos, te diría, Nico. No, bueno, el peor de los casos sería sobreprecio. Porque Secavit también refaccionó la sede central de Vialidad Nacional, que no asfaltaba los caminos de la patria. Che, un saludo a la gente de Secavit. Pero sí asfaltó. Nos está dejando seco Secavit. No, muy bien, ¿eh? Bueno, la ganaron. No, bueno, sí, muy bien, ganaron todos. Siempre gana Secavit, muy bien. Siempre gana. Hay que ser siempre amigos del Estado, Secavit. Muy bien. Bueno, ahí está. Se le devolverá a su dueño. Johnny, si querés vamos a la imagen del día, o una de las imágenes del día. Sé que estuviste hablando un poco del tema, pero me gustaría compartir lo que pasó hoy, ¿no? Ahí está el presidente de la Nación, Javier Milei, con la vicepresidenta, con Victoria Villarroel, a los abrazos. Hubo varios abrazos, hubo palabras al oído. En un día, bueno, nosotros tenemos al Tata Joffre en el estudio de Somos Buenos. Vamos a hablar de esta foto en un ratito, ya estamos ahí con él casi, pero... Nico, esta foto fue... Ahí está el Tata. Fuerte, ¿no? Sí, el abrazo muy simbólico. Ella después es una reivindicación de los veteranos, también de su padre. 2 de abril, ¿no? Sí, del 2 de abril, obviamente, por los caídos y las víctimas y los veteranos de la Guerra de Malvinas. Pero Milei también dijo algo interesante, vos lo comentabas sobre la reconciliación. Milei convocó al jefe, al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a participar del pacto del 25 de mayo. Claro. Sí, señor. Eso me llamó la atención, es algo novedoso y lo vamos a hablar con el Tata Joffre, que escribió, obviamente, en 1982, que tiene que ver con las Malvinas y conoce muchísimo. Para mí, la palabra del día, chicos, fue reconciliación. Fue la palabra que yo usé te vimos en el editorial. Porque Johnny, para mí es una doble reconciliación o intento de reconciliación. Primero entre Milei y Villarroel, después de los chispazos que hubo, ya lo conocemos, la nota que le hicimos, las cosas que dijo, esas caras que había. Acá este abrazo muy simbólico. Y después la reconciliación que está buscando el gobierno, que me parece muy bien, es entre el pueblo y las Fuerzas Armadas después de la demonización que hizo el kirchnerismo, ¿no? Yo ni siquiera, porque te escuchamos atentamente, el editorial tuvo mucho impacto y lo tenemos a Joffre. Me gustaría preguntar de esto de la reconciliación. Por supuesto. ¿Cómo vivió esta jornada, Joffre? ¿Está microfoneada ya? Sí. ¿Cómo lo viví? Sí. Con gran respeto. Por gran respeto por el día y por gran respeto por los muertos de Malvinas.
yo separo muy bien eso. Una cosa es la gente que peleó en las islas y otra es la gente que tomaba decisiones en Buenos Aires. Así que lo hice con mucho sentimiento y me pareció muy bien la palabra reconciliación. No es nueva, ya lo dijo Menem en el año 89. Por lo visto, el presidente Milei tiene coincidencia con eso. Se ríe. Y también el presidente Menem, en mayo del 88 habló de Julio Argentino Roca en un acto en Mar del Plata. ¿Usted dice que Milei lo copia a Menem? No. No digo que copia, hay coincidencias. Una persona puede tomar ideas o frases que le parecen bien de determinada persona o no tomarlas. Y Milei en ese sentido ha reconocido algunas ajustadas frases o pensamientos de Menem. Ahí seguimos ya. Ahora seguimos. Vamos a hablar. Es interesante, es muy interesante, porque hay muchas coincidencias con Menem. Yo coincido con eso de las coincidencias. Y te vas a tener que quedar a ver el programa. Sí, me quedo ya. El Tata es apasionante escucharlo al Tata Joffre. Un abrazo. Chao chicos, cuídense, hasta mañana. Gracias.